Hoy en 678. El violento ataque a Axel Kicillof, su mujer y sus hijos. La verdad que es absolutamente repudiable lo que vivió Axel, porque además estaba con su familia. Esto es incentivado por aquellos que están enojados por el rumbo económico de la Argentina. Más exabruptos de la derecha. Kicillof venía del Uruguay y no la pasó nada bien, ¿no? Se usa habitualmente aquello de cosecharás tu siembra. Porque el presidente no prometió, cuando estaba en campaña, no te dijo que va a darle la economía a un marxista, que tiene todo el derecho, pero tiene que avisar, porque la gente dice, bueno, entonces yo veo si soy peronista, porque voy a darle la economía a un marxista. Declaración del concejal del PRO, Roy López Molina. Los exabruptos, los agravios, son producto del clima de violencia que el gobierno genera. La gente no se lo banca. Y suponer que voy a hacer lo que quiero y que va a ser gratuito, no va a ser gratuito. En Notición del Día hay dos visiones sesgadas. Diría el Campa. Diarioregistrado.com. Precios congelados por 2 meses. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llegó a un acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos para mantener los precios congelados durante 2 meses. A ver cómo realza esta noticia La Nación. A ver, acá está. Moreno presionó para congelar los precios de los supermercados. De la Sota, otro pluralista de Clarín que quiere fútbol para pocos. Lo que no quiero es un gobierno donde solo uno hable. Necesitamos muchas voces, no una sola. El cordobés es un ciudadano libre, que quiere realmente que se respete su libertad de decidir, su libertad de elegir, y el respeto por esa libertad es fundamental. Está jugando mejor Chile. Estamos en Deporte B, la señal deportiva de la televisión digital abierta y gratuita para todo el país. Viene el centro muy cerrado de Ravelo. La televisión digital abierta que lamentablemente no pueden cordobeses, porque se los ha censurado. Necesitamos muchas voces, no una sola. Defensa del consumidor, ataca al consumidor. El Consejo Ético de las Asociaciones de Defensa del Consumidor parece que está analizando algunos acuerdos firmados por Adecua con bancos. Esto lo hacen supuestamente en protección de casi 2 millones, 1.700.000 usuarios. El 99% de los damnificados no cobró nada. Los bancos se ahorraron más de 350 millones de pesos y los abogados de la asociación de Adecua recibieron 15 millones de pesos en honorarios. Página 12. Con defensores así, defensa del consumidor. Así es, defendemos a las empresas del consumidor. Fascinante. ¿Quién fue? ¿Capitanich o Devido? Vamos, no se han encontrado los espacios que he conseguido antes cuando en este momento se está yendo la luz en el estadio. Sí, no sé si nos puedan escuchar, ya se nos fueron los monitores, se ha detenido el partido, se ha ido la mitad de la luz del estadio. Solo están las luces de seguridad, pero muy pocas y muchas ya se están apagando. ¿Te imaginás si pasaba acá? ¡Agárrate, Catalina! El atractivo que tiene Darín. Porque la gente dice, voy a ver una película de Darín, eso lo saben los directores. Además tiene varias semanas, Catalina. Exactamente. Si no un mes. Y aparte, en un momento que hay sobredosis de Clarín. Porque de Darín. Y agrega Cristina Kirchner, tampoco es culpa suya, le dice Darín. Seguramente los medios que usted lee no publican esa información. Doblete contra Darín y los medios. Publicó en su cuenta de Facebook, adelanto los titulares de mañana de la cadena nacional del odio y del desánimo. Ahora va contra Clarín, CFK de frente a Clarín o se volvió loca. Y sobredosis de Clarín, porque de Darín. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento.
carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de magníficas noticias. 1. También Brasil apoyó a la Argentina tras el ataque del FMI. Diarioregistrado.com. Brasil votó en contra de la moción del fondo. El director de Brasil ante el Fondo Monetario Internacional, Paulo Nogueira Batista, no apoyó la moción del fondo en contra de nuestro país. 2. Más voces contra el odio. Nota a Sofía Gala. Yo sigo ideales más que partidos. Ahora apoyo a mi presidenta. Hay ideales con los que no coincido, pero creo que tenemos que estar todos unidos. Este gobierno me dio la posibilidad de tomarme la política en serio. Para mí es un valor que los jóvenes se puedan interesar en la política y tengan ganas de discutir. 3. YPF redujo importación combustible. YPF redujo sus importaciones de combustibles en un 34,5%. ¡Qué notición!, ¿no? Esquirru. Las predicciones anuncian que no es conveniente mover mucho este año los cimientos de la tierra, donde está la serpiente escondida, ¿no? El hacer pozos petroleros. 4. Mimos para la tanqueta. Entrevista a Rodolfo Barili. ¿Qué te parece 678? Es un formato muy inteligente. Hoy la sociedad es distinta y la tele cambió en base a la sociedad y lo hizo de manera atractiva para el televidente. 5. ¿A qué no sabes quién vuelve hoy? Hoy vuelve Duro de Domar. Chicos, el lunes 4 volvemos con el programa. Olvídate, Dani, de acá no nos movemos. Año sabático para todos. ¡Sí! ¡Mauro, vamos! A ver si entienden, la televisión nos necesita. No nos necesita, que ponga la extraña dama. Y no vamos a negociar nuestras convicciones. Este año hay sándwiches gratis en el catering. Ahora sí. Creo que me va a insaltar, hace una hora que estamos hablando de pelotudes acá. Duro de domar. Começa 678, o Tanquetal. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Muy buenas noches. Buenas noches, eso mismo. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches a quienes nos están viendo. Esto es efectivamente 678, que como toda cosa que se mueve necesita que el conductor descanse, más aún si se trata de una tanqueta, de modo que vamos a ir alternando con el joven Barragán este tipo de lugares. Vamos a saludar al panel, ¿cómo les va, queridos amigos? Ahora bajo esta férula que ya sentirán, y tenemos invitados ciertamente especiales. Voy a saludar primero a Pimpi Colombo, que es de la casa en realidad. Un aplauso por favor para Pimpi. Subsecretaria de Defensa del Consumidor, pero además mujer de números, matemática y esas cosas inabordables, ¿no es así? No, muy buena. Muy buena. Yo no digo que sean malas, digo que son inabordables. Gracias, Pipi, por estar aquí. Y del otro lado es presentar a un amigo, pese a su defecto de riverplatense, el politólogo, historiador, polígrafo y hombre de medios, Hernán Brienza. ¿Cómo va? Hernán ha publicado los libros de que todos envidiamos, como El Loco Dorrego y ese tipo de cosas, y ahora el otro 17, el otro 17, sí. Bueno, que habla sobre el retorno de Perón. El primero, el del 72. Hay retornos difíciles, el de Perón fue uno de ellos, y hay retornos difíciles en general. Por ejemplo, cuando uno vuelve en buquebús, hubo un episodio que demuestra que a veces lo más importante es saber dónde empiezan las agresiones para ver por qué las otras personas se enojan. Pero 678 tiene la costumbre de poner la gente allí donde debe estar. Dorita Beiras, venías allí en ese buquebús
Veracruz, donde fue la agresión contra Axel Kicillof y sus pequeños hijos, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que fue un episodio muy desagradable, muy violento y muy indignante, que generaba impotencia entre quienes estábamos observando esa barbaridad. No bien zarpó el buque desde el puerto de Colonia a las 8 menos cuarto, 9 menos cuarto de la hora de Uruguay, empezaron a gritar que se bajen, un grupo, pero con un odio y una violencia típica del barra brava, donde no podés argumentar, no entendés muy bien, primero no se entendía bien a quiénes le decían esto. Kicillof estaba con sus niños pequeños, de corta edad. Kicillof estaba sentado en clase turista en una de las naves del buque, con su esposa y con sus dos nenes, de 4 y 2 años, creo, si no me equivoco la edad, y empezaron a increparlo con esta clase de insultos. Insultos los típicos de cancha, de cualquiera que sabe lo que significan. Después el tema casi excluyente era devolveme los dólares, ¿por qué te vas vos a veranear a Uruguay? Veraneé en Mar del Plata, Uruguay es mío, 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 claro. Faltaba en el discurso de algunos, marxista, de parte de otros, ¿no? Y rememorando esas estigmatizaciones que tanto hemos analizado acá sobre el diario La Nación, básicamente, que fue el que más empezó con la calificación de marxista. ¿Y hubo algún tipo de reacción del otro lado? Digo, naturalmente a veces esto sucede, no dejar que se mate así un valiente, decía Martín Fierro. Mira, pasó que ante la violencia, porque estaba además con 2 criaturas muy chiquitas, el nene más grande estaba sentadito al lado de Axel, tapándose la cara, el nene más chiquito empezó a llorar en los brazos de la mamá, el personal de Buquebús empezó a rodearlo para protegerlo y diciéndole a la gente, por favor, esa no es forma de dirigirse a nadie, cálmense. Él no respondió absolutamente nada, ni una palabra. Esta gente seguía agrediéndole. Algunas personas se acercaron a retrucarle a los agresores. Sí. Y otros le dicen, no trates de argumentar porque es peor. Y la verdad que en un punto era peor. Era muy difícil estar callado porque era tan agresiva la escena que si vos te parecía repulsivo eso, reaccionabas automáticamente. En mi caso, algunos tuits dijeron que me habían escrachado, me habían agredido. La verdad que no fue el caso. Yo, sinceramente, me puse a discutir con algunos de ellos. Sí. Tontamente, porque la verdad que es, ante una horda, tratar de razonar es muy complicado. En todo caso, pongamos las cosas en su lugar. Un funcionario del gobierno que estaba viajando con el resto del pasaje es reconocido y entonces, digamos, a ver, una expresión democrática de gente reacciona del modo que vamos a ver en este informe. El violento ataque a Axel Kicillof, su mujer y sus hijos. Algo va a pasar, si lo buscan eso, ¿no? Un sector minoritario de un buque que cruzaba el Río de la Plata tras veranear un mes en Punta del Este, agredió violentamente a Axel Kicillof, que volvía junto a su mujer y sus hijos chiquitos de un fin de semana en Colonia, en ferry y en clase turista. Es importante remarcar esto, ya que a estas violentas personas les han instalado que Axel Kicillof es, después de Cristina, el funcionario más importante del gobierno más corrupto de la historia. Pues bien, Axel viaja en barco, en clase turista y un fin de semana a Colonia. La cobarde agresión a una persona que viaja con sus hijos, uno de ellos en brazos, se origina en las mentiras, insultos y estigmatizaciones con que machaca la corporación mediática opositora. Es bueno aclarar que la mayoría del barco no participó del escrache nazi, pero es obvia la relación entre el intencionado discurso de los medios hegemónicos y algunos que compran hasta la última coma del mismo. ¡Llévala! Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. ¡Tan no me
Tapa del diario La Nación por Carlos Pañi. Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Vemos cómo está manipulando a la gente. ¿Con qué ves que la están manipulando? Con ayudas, cambios, con ideas nuevas que quieren que penetren en las mentes de las personas. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven economista oriundo del marxismo, ¡Ay, que te parió vos y tu gobierno! Tranquila, señora. Quiero saludar a todos los hijos de puta. Es este idiota que se llama Krivitsky. Este es el boludo perfecto. Pelotudo en el vacío. Los ministros, o sea, todos boludos grandes. El gobierno que tenemos es una banda de delincuentes. Cintia y resto de hijos de puta va dedicado. Carlos Chepi, los embajadores en Venezuela. Este hijo de puta... Cuando se haga un botox, sí, ojalá que la aguja se le piante para otro lado, qué sé yo. Respecto de la cobertura de la Corpo, nótese cómo en su modo de titular, TN quiere aparentar que es la totalidad del pasaje la que participó del escrache. A Kicillof, los pasajeros del barco en el que viajaba a Colonia, en Uruguay, le pidieron que se baje. A Kicillof, los pasajeros del barco en el que viajaba a Colonia, en Uruguay, le pidieron que se baje. Más grave aún, hubo quienes, lejos de repudiar las agresiones y amenazas a Axel, su mujer y sus hijos, casi que las justificaron. El hombre fuerte del Ministerio de Economía debió dejar la zona, el área económica del barco. Ni siquiera insultos agraviantes, ¿eh? Lo que se escuchaba era cara dura. Ni siquiera insultos agraviantes. No hubo agresión física, afortunadamente, porque había un chiquito en brazos. No hubo agresión física, afortunadamente, porque había un chiquito en brazos. No es la primera vez que le ocurre esto al viceministro de Economía en viajes similares. Recordemos que suele viajar a Uruguay. Ya episodios anteriores también tuvieron circunstancias muy similares en donde fue detectado, repudiado y también estaba viajando con su familia. Muchos podrían decir, se lo buscaron, porque su manera de comunicar es unilateral. Lo que pasó en el buquebús me parece consecuencia de eso y una consecuencia casi te diría sana. Y algunos titulares de los diarios opositores dieron vergüenza. Perfil.com. Insultan a Axel Kicillof mientras se tomaba el buque. Clarín de hoy. Kicillof tuvo que refugiarse en un buquebús. La Nación. Mala travesía para Axel Kicillof. Peor aún fue el caso de los macristas Ari Paruch y Roy López Molina, concejal del PRO, inspirados en el odio de otros dos macristas, del CEL y Ritondo. Kicillof venía del Uruguay y no la pasó nada bien, ¿no? Se han incentivado las disputas, se usa habitualmente aquello de cosecharás tu siembra. Porque el presidente no prometió, cuando estaba en campaña, no te dijo que va a darle la economía a un marxista, que tiene todo el derecho, pero tiene que avisar, porque la gente dice, bueno, entonces yo veo si soy peronista, porque voy a darle la economía a un marxista. Declaración del concejal del PRO, Roy López Molina. Los exabruptos, los agravios, son producto del clima de violencia que el gobierno genera. Porque estúpidos podemos ser todos, pero estúpidos o inútiles y además malvados, la gente no se lo banca. Y suponer que voy a hacer lo que quiero y que va a ser gratuito, no va a ser gratuito. Eso como ese tipo que no se le para el pito y cuando la mujer se le reprocha, él le contesta, y a vos tampoco se te paró. Otro caso particular es el de la compañera de Reinaldo Sietecase, Romina Mangel. Escuchemos su curioso análisis. Yo no podría decir nunca que está mal porque es una expresión que no termina resultando en violencia física, no me parece que sea una patoteada, sí debe ser molesta, obviamente, estás con tu familia, estás con tus chicos, pero vos decidiste, nadie los obligó ni les puso, digamos, una pistola en la cabeza para asumir cargos que son públicos, que tienen exposición pública y que como ciudadanos, podemos expresar nuestro repudio. La gente lo hizo con Vudú, silbándolo, y con Kicillof diciéndole que no le gusta lo que está haciendo, que no me parece que esté mal. Funcionario es funcionario las 24 horas, es funcionario acá en el Ministerio de Economía, cuando cruza Uruguay en buquebús, y se tiene que bancar que lo aplaudan o que lo abucheen en su rol de funcionario. No deja de ser pero no me funcionario. parece parangonable. No es la puerta del colegio, Rey. No me parece parangonable. Pero le pasa, te puede pasar.
Según esta lógica, Romina, estaría bien que un grupo de personas que está en desacuerdo con estos conceptos tuyos te insulte y amenace cuando, por ejemplo, viajes en avión con tus hijos en brazos. ¿No guarda relación acaso con que ya se tome como normal que los diarios dejen abiertos los comentarios de lectores consumidos por el odio y el resentimiento? Comentario de los lectores de La Nación. A ver qué dice Pancho 1974. Excelente. Felicito a los que abucharon a esta lacra. Me parece perfecto que hayan estado presentes la esposa y los hijos para que vean la mierda que tienen como padre. Jovata. Qué pena que no los tiraron de cabeza al río. Se lo tienen bien merecido. Mandrake 683. Axel, espero que te escrachemos en todo lugar donde te encuentres para que tengas que vivir encerrado. ¿Vos pensabas que joderle la vida a millones de personas es gratis? Anda aprendiendo que no. La gente no se lo banca. Y suponer que voy a hacer lo que quiero y que va a ser gratuito, no va a ser gratuito. Comentarios en perfil. GR9D8. Eso es lo que se merecen. Que no puedan salir a la calle. Esta vez te salvaste, ladrón. Pero de la soga no te vas a salvar. Comentarios de Clarín. Ramiro Suárez. Hay que escracharlos a todos estos hijos de puta que no puedan andar por la calle, que no sean libres, que tengan plata, pero no libertad. Y la pelotuda de la señora, ¿por qué rompió en llanto? ¿No sabe la mierda que tiene como esposo? Toribio Pucca. Kicillof es una rata marxista que pretende someter, esclavizar a todo el pueblo argentino que desea vivir en democracia y en libertad. Y no sometido al fascismo ideológico del socialismo marxista siglo XXI. Por Carlos Pañi. Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven economista oriundo del marxismo, Uno tiende a pensar que si al amigo Suárez se le hiela la sangre mirando la realidad, debe parecer Walt Disney a esta altura viendo este tipo de cosas. A ver, cuando uno es oriundo del marxismo se puede nacionalizar argentino, primero, casi seguro. Los medios dan la receta, explican quién es, no explican que es marxista, y algunos incluso ayudan a decir esto, como en el caso de este muchacho Ari Paluch, que dice que no es gratuito, o sea que se lo van a cobrar. Un mensaje mafioso. Hernán, piensa, ¿qué es lo que se critica? ¿Por qué se identifica a Kicillof y de dónde viene la crítica? Primero, digo, es muy difícil tratar de desmenuzar lo que están queriendo decir estos muchachos porque el fascismo socialista es una cosa extraña. Bueno, pero es Pañi el que habla. Yo recuerdo cuando yo era chico y los taxistas decían acá tiene que venir mano dura como Fidel Castro, como Pinochet, y uno trataba, como Franco, uno trataba de entender qué había de relación entre Fidel Castro y Franco, ¿no? Acá el socialismo fascista es algo muy difícil de comprender. Después, yo trataría de invitarlos a que lean un librito, a Ari Paluch, sobre todo, que me parece que abandonó la lectura hace mucho tiempo por dedicarse a esto de la nafta espiritual y esas cosas que consume, que no sé por dónde las consume, pero digo, ¿por qué me parece que tiene que leer un poco más? Porque cualquiera que lee el Manifiesto Comunista escrito por Marx sabe que Axel Kicillof, que pudo haber abregado en el marxismo teórico en algunos casos, no está llevando adelante políticas económicas marxistas, eso está claro. El gobierno está llevando adelante políticas de neto corte keynesiano, de intervención estatal. Esto me parece que es interesante hacerlo porque me parece que en el fondo de todo lo que hay es una gran ignorancia. La ignorancia es la madre de la brutalidad y es la peor de las brutalidades esta porque es la brutalidad de la clase media. De la clase media ilustrada, de tipos que fueron a la universidad. Para ir a Punta del Este tenés que gastar entre $5.000 y $10.000. Por lo tanto, no estamos hablando de un tipo que está desesperado porque no tiene que comer y ve a sus hijos que se están muriendo de hambre. Y ve al funcionario que supuestamente es responsable. Un funcionario que viaja en clase turista. Clase turista. Pimpi, ¿qué pasa con esta relación entre los funcionarios de economía y la vida cotidiana de la gente? ¿Se entiende que la gente del común supuestamente ataque a un viceministro de Economía? ¿Cómo es? No, pero me parece que eso no es la gente del común. Yo diría que es gente que, como decía la Nora recién, un poco se escuda, va juntando como una especie de anonimato, de poder sacarse un resentimiento, que en realidad es un resentimiento justamente
porque no son gente del común, es gente que de alguna manera siente que cuando avanza un gobierno popular tomando medidas, como dice Hernán, en una batalla cotidiana por ir construyendo una Argentina más inclusiva, más justa, con crecimiento, con todo lo que esto implica, ellos sienten que algún privilegio pierde, como ese chico así que fuera de sí, dice, quiero ir a Punta del Este todos los años. Pobre muchacho, y vos decís, bueno, hay alguna diferencia cuando vos imaginás gente que tuvo otros momentos de nuestra historia donde tenía problemas verdaderamente serios. Pero además de esa gente que yo diría que eso que hemos visto muestra más sobre ellos que sobre Kicillof o su marxismo, su ex-marxismo o sobre la política de gobierno, ese es un punto. El otro punto son los comunicadores que construyen opinión todo el tiempo y que por sobre todas las cosas tienden a justificar cualquier hecho de violencia, cualquier hecho autoritario como cualquier hecho autoritario, porque opiniones puede tener cualquiera. Ahora, agresiones a partir de esas opiniones, considerar que porque alguien es un funcionario público yo puedo ir y decirle cualquier agravio, cualquier agresión, eso nosotros venimos trabajando en la Argentina para consolidar un sistema democrático que nos permita a través de diversos mecanismos, tanto de las elecciones y de otras formas de participación, de poder expresar lo que queremos, lo que sentimos y sobre todo construir la fuerza para llevar adelante las ideas por las que bregamos, ¿no es cierto? Que eso es lo que principalmente hace el gobierno y es lo que creo que en un sentido muchos sectores de oposición, sea organizado en los partidos, sea a través de los medios de comunicación, son de oposición, como no le encuentran la vuelta, se instala esa idea despolitizante que pretende descalificar todo aquello que venga de la política, pero en realidad es una manera de sostener un statu quo que en realidad nuestro gobierno ya ha venido a romper desde hace rato. Sobre todo, sí. Y en términos políticos me gustaría que el joven amigo Palma explicara por qué esta cosa con el marxismo y la confusión con el peronismo y cómo la presidenta ha dejado que se le infiltre una sucia rata roja en el gobierno. Eso, como diría el macartista Paluch. Pues es que pensaba, hoy cuando me levanto escucho abucheo a Kicillof. Y en realidad pensaba, bueno, ¿qué le habrán gritado? Pensaba eso, ¿no? Antes de ir a ver el video. Claro, porque no me lo imaginaba, digamos, una masa gritándole, keynesiano, baja del barco, ¿no? ¿Qué podían gritarle? Kirchnerista, ¿no? Eso. Entonces, claro, cuando uno ve, le gritan chorro, le gritan cagón. Devolver los dólares, ¿no? Devolver los dólares, claro, digamos, uno podría decirle, bueno, ¿qué pruebas tiene usted para decirle a Axel Kicillof que es un chorro? En realidad, su problema es que usted no está de acuerdo con el modelo económico que sigue un gobierno del cual Kicillof es parte, ¿no? Entonces, esos agravios hablan demasiado, hablan mucho, ¿no? Es decir, no hubo ningún dato objetivo, por decirlo de algún modo, en esos agravios. Antes de que Norita cierre este comentario por su actitud presencial y protagónica, ¿sí? Cintia García. Estaba pensando en lo que decía Hernán sobre que esta gente mostraba ignorancia. Me parece que para mí no es ignorancia, es puro egoísmo. Ayer hablábamos sobre esta idea del placer por la desigualdad. Me parece que hay otro sector de la población que uno puede decir es una clase media ignorante, que elige la ignorancia, que no sabe lo que está hablando, que deglute consignas. A mí me parece que acá sobrevuela el tema de los dólares, la propiedad privada, que el Estado no se meta, no pensemos en los proyectos colectivos, lo que me importa es que me vaya bien a mí. Esta gente venía de Punta del Este, de Uruguay, de consumir en dólares, de pasarla bien. No toleran eso, no toleran esa distribución. Y una cosita nada más, y el tema de, además son reclamos sobre la libertad, ¿no? Son gente que ese sector facho en los que insultaron de una clase media egoísta, necia, que renuncia a los proyectos colectivos voluntariamente, además se llena la boca hablando de la libertad. Pero lo que quieren es libertad para defender la propiedad privada que les permita evadir impuestos y atesorar en dólares. Sí, se llaman de otro modo. Estoy de acuerdo con esto que vos planteás, pero a mí me da la impresión de que no es una cuestión meramente materialista y económica. La gente que estuvo en el buquebús gastó entre 5.000 y 20.000 dólares. Lo puede gastar. El 95% de los argentinos no puede gastar esa plata. Por lo tanto, no perdió privilegios económicos y materiales. Ahí lo que hay es una cuestión claramente ideológica y que me parece que hay que desentrañar en serio y que tiene que ver con algo muy profundo en la Argentina, que es
los pobres tienen que estar en la cocina sirviendo, como escribió Juan Cruz Varela en 1828 cuando derrocaron a Dorrego. El endeudamiento de la propiedad privada es ideológico. Pero no es solamente la propiedad privada, es el lugar de expectación social y de prestigio social que tiene una clase sobre las otras en la Argentina. Lugar de ¿Y por qué claro, de clase dirigente? ¿Y por qué digo esto? Porque el golpe de Estado del 55, como dijo el general Real, se hizo para que el hijo de Zapatero siga siendo Zapatero. Y ahí lo que no se bancan del gobierno kirchnerista, no es que les hayan dejado ganar millones y millones de dólares con la soja. No es que le hayan dejado enriquecerse con el mercado interno de los industriales. No es que a la clase media les haya ido mejor con los aumentos salariales que tienen a través de paritarias. Porque esos son todos hechos concretos. Lo que le está molestando a esta gente es que por primera vez hay un Estado que intenta disciplinar a la clase dominante en la Argentina, que intenta disciplinarla con la puja distributiva, con los acuerdos que hacen con los supermercados Guillermo Moreno, que les está molestando que no puedan disponer como quieran de los dólares que compran en blanco, en negro o como quieran hacerlo. Les está molestando que no puedan decirle al oído a un presidente lo que tienen que hacer y que no los pueden comprar con Ferrari Testarossa que te llevan en 2 horas a Mar del Plata. Eso es lo que les está molestando. Les molesta la presencia del Estado para ser más sencillo. Hay una subversión en la sociedad. Solo les molesta la presencia del Estado cuando pone algún límite a su avaricia. Claro. Por lo demás, cuando llueve un poquito, van volando a que el Estado tiene que venir a resolverle. Cuando hay seca, el Estado tiene que venir a resolverlo. Hay un terremoto, el Estado... Entonces, ¿le molesta la presencia del Estado si le toca un privilegio? Sí, tratando de dialogar con uno de estos energúmenos, me dijo una cosa que por ahí sintetiza un poco lo que decía Hernán. Me dice, lo tuyo va a pasar, nosotros vamos a seguir acá. Y ese es el tema. Me parece que... No era una cosa que a mí me llamó la atención de todo la situación espantosa que se vivió, en fin, todo eso. Pero comentaban en Visión 7 hace un rato 2 insultos que no están en el video y que también fueron parte de la información, que eran judío de mierda y ¿por qué no te tiran al río? Yo, la verdad, judío de mierda no lo escuché. Sinceramente, no lo escuché en ningún momento. Me llamaría la atención porque la verdad que hay mucho integrante de la colectividad judía que veranea en Punta del Este. Claro, pero ya dejaron de ser marxistas, ¿viste? Claro. No, eso es verdad, pero jamás dirían judío de mierda. Del Río de la Plata, diciendo judío de mierda que lo tiren al río. O sea, ahí hay una continuidad. Sí, la doctrina Camps. Claro, es como una cosa que si efectivamente dijeron eso, hay mucho para desentrañar, porque hay un nudo duro ahí ideológico que todavía está. Y ahora sí. Sí, para sintetizar, buscando una línea política a esta línea de insulto instintivo, primitivo que uno escuchó. La verdad que cuando ves el testimonio de Ari Paluch, que no hay que olvidar que es un asesor, de hecho, no sé si cobra, pero sí recluta al gabinete del PRO y les da charlas de cómo conducirse. Y un difusor de los valores del alma, según algún libraco que sacó para Colmo. Exactamente. Y la verdad que cuando veías la forma de proceder de estos grupitos, uno se daba cuenta que lamentablemente el discurso y las aberraciones de Miguel del Cel representan a este sector. Entonces ahí es donde está esa violencia que a mí sí me resulta peligrosa. Y más paradójico y violento me resulta que endilguen violencia al discurso nuestro, cuando en rigor la violencia a ese nivel, la verdad yo no la he visto. Sí, hay que terminar con esta historia de dónde empieza la agresión. La agresión no empieza en la gestión del gobierno. Un gobierno gestiona por el mandato popular. Y después, bueno, ahí están quienes reaccionan. Querido Moca, ¿será que...? Se me ocurrió una cosa, Jorge. A mí me da orgullo estar en esta mesa, porque yo no sé en cuántas reuniones de periodistas independientes, educados, civilizados, pacifistas, democráticos, hay esta denuncia sin ninguna cortapisa a un hecho gravísimo. Y la gravedad de este hecho, la percepción de la gravedad de este hecho, aumenta cuanto más uno ha vivido en este país. Porque si uno se encuentra con alguien y dice, insultaron a un funcionario, bueno, hay que hacer historia. Hay que hacer historia de cómo empezaron las cosas en cada una de las tragedias de este país. A nosotros, en estos días circula un verbo, cuando nosotros criticamos a alguien un informe, fue lapidado por 678.
O sea, poner a un tipo con sus contradicciones, mostrar las contradicciones, las fisuras, las grietas que tiene su discurso, ponerlo a él contra él mismo es lapidarlo. Ahora insultarlo, decirle judío de mierda, rata, comunista, eso todo es una expresión sana, dijo alguien por ahí, una expresión sana del desacuerdo. Entonces, y esto es más indignante porque la gran bandera de la derecha anti-kirchnerista es: están haciendo pelear a las personas, están haciendo entrar en conflicto a los parientes, a las familias. Y la verdad es que si hay alguien, si hay una fuerza que está jugando en contra de la unidad nacional, en contra de cualquier cosa que tenga que ver con con la buena aventura de la Argentina, se trate del tema de los fondos buitres, se trate del tema de la fragata, se trate del tema de la censura del Fondo Monetario, de cualquier cosa, siempre los que juegan a favor del encono, de la división, de la diferencia, y ahora con una forma radicalizada de insulto y agresión sin límites son ellos. Ciertamente. Ya había empezado en la 125 y vamos a ir cerrando. Norita, también para ser justo, porque cuando terminó este episodio, cuando finalmente a Axel Kicillof y su familia lo sacaron de este... Con la seguridad de Buquebus, además, ¿no? Sí, con la gente de Buquebus. Hubieron varias personas que se me acercaron para decirme perdón por este momento, la verdad que no podemos creer esta situación, nos da vergüenza, no somos todos iguales. Y la verdad que hubo varios pasajeros que tuvieron esa actitud y me parece que eso también muestra que no fueron todos y que había una mayoría silenciosa que quizás avalaba con ese silencio esta situación. Pero había también una minoría silenciosa que repudiaba, pero ante la cual era muy difícil actuar porque la violencia que encontrabas del otro lado no sabías en qué podía terminar. Y déjame agregar una cosa, Jorge, porque ya que este programa suele ir justamente a las contradicciones o a las fisuras de algunas personas, Campanella escribió un Twitter, después hay una discusión acerca de qué dijo en Urgente 24 o no, que la verdad a mí no me importa, pero él en su Twitter dijo, es espantoso, inexcusable, y dijo, condena sin grises al hecho que vivió Kicillof. Me parece que está bueno así, porque uno discute con estas personas, no que las lapida, sino que en todo caso discute con ellos. La necesidad de exégesis de un programa como este, de explicación, tiene que ver justamente con las cosas que se nos cuentan cotidianamente. Parece que hay una institución llamada el FMI, nació en una especie de orgía en Bretton Woods junto con el Banco Mundial hace una punta de años, y bueno, parece que a partir de la relación con el FMI alguna gente nos odia y nos critica como Brasil. Eso nos contaron, eso nos dijeron. ¿Saben qué? Parece que no. El ataque del FMI a Argentina. También Brasil apoyó a nuestro país. Y este apoyo, por supuesto, fue ignorado por los medios dominantes que están a favor del fondo y de las recetas que en otros tiempos nos empobrecieron. Insólita medida. Insólita porque en casi 6 décadas es la primera vez que se le aplica a un país una votación de su directorio que fue por mayoría, no fue unánime. Hubo países como Brasil y otros de la región que se opusieron a esta sanción del fondo que no tiene precedentes. Diarioregistrado.com. Brasil votó en contra de la moción del fondo. El director de Brasil ante el Fondo Monetario Internacional, Paulo Nogueira Batista, no apoyó la moción del fondo en contra de nuestro país. El contexto es claro. Crisis europea y una Latinoamérica que en 2012 reflejó solo, y esto es riguroso, triunfos electorales de las fuerzas progresistas. Y en la única elección en Argentina, en la localidad rural santafesina de Las Parejas, Diego Mancilla de la Cámpora ganó con más de 80%. Esta realidad desespera a los medios que defienden intereses foráneos y tratan de generar odio y violencia para luego decir que ese odio y esa violencia se han generalizado y vuelto intolerables. Pero les conviene ocultar el debate sobre el fondo. ¿Qué es el debate sobre el fondo? Que veamos dónde encuentra precisamente a Amado Boudou y a Axel Kicillof. No sé si es una sanción muy grave para la Argentina, y lo digo con un poco de ironía, obviamente. Nosotros, por suerte, hemos decidido hace mucho tiempo dejar de pedirle crédito al fondo. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional. Además,
desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. El Fondo Monetario Internacional ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. De hecho, el fondo ya sancionó a la Argentina. Nos mandó a Martínez de Hoz, nos mandó a Cavallo, nos mandó la convertibilidad. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro, yo creo que ya no es el fondo. Es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen, primero arreglen con el fondo. Es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen, primero arreglen con el fondo. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional fuera del mundo financiero. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, efectivamente. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento. La verdad es que el fondo sigue actuando como si no hubiera pasado nada. Es este mismo fondo que ha monitoreado, aconsejado todo lo que se hizo en la Argentina previo a la crisis que termina en el 2001. Diarios Clarín de 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. El FMI opina que las medidas de Cavallo servirán para reactivar. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Están bien encaminados, dijo el FMI. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se conoce alguna sanción del FMI? ¿Alguna decisión sobre quienes enriquecieron ellos y fundieron el mundo? No. La primer medida que toma el FMI es contra Argentina. Alumna ejemplar del FMI en los 90 que siguió todas y cada una de las recetas y cuando explotó en 2001 le soltaron la mano. Argentina 2003. En soledad, sin acceso al mercado financiero internacional, creció en 10 años el 90% de su PBI, el mayor de su historia. Argentina que construyó mercado interno con inclusión social y políticas contracíclicas. Le pagó al FMI y reestructuró 2 veces en 2005 y 2010 su deuda defolteada con 93% de acuerdo de acreedores, sin volver a pedir prestado al mercado financiero internacional para terminar con la lógica del endeudamiento eterno y el negocio permanente de bancos, intermediarios, comisionistas, etc., que acabó en el default del 2001.
Parece ser la verdadera causa del enojo del FMI. Argentina es una mala palabra para el sistema financiero global de rapiña y sus derivados. FMI más FBI contra Argentina. No se asusten, el FBI son los fondos buitres internacionales. Si uno mira para qué estaba hecho el Fondo Monetario Internacional, es para lo contrario de lo que hoy sirve. Porque el Fondo Monetario lo crean para evitar los desbalances que había en una época de tipo de cambio fijo y que los países en problemas fueran ayudados. ¿En qué se convirtió? En un gendarme mundial para incentivar eso, el ajuste y, lo digo claramente, el hambre del pueblo y los trabajadores, porque prácticamente era una camiseta diciendo que cuando hay problemas lo tienen que pagar los más desfavorecidos. Veíamos recién a Michel Candezius, director del FMI desde 1987. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem, y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Pues veamos qué opina hoy el mismísimo Michel Candezius. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde aquellos 90 a esta Argentina. ¿Cómo la encuentra hoy? Pues la encuentro en un grupo de países que tienen responsabilidad de gobernar el mundo. Muchas gracias por el pronóstico, Michel Candezius, pero digo, una organización de beneficencia cuyo 18% le pertenece a los Estados Unidos, porque los países forman parte del fondo con porcentaje, ¿cómo se convierte súbitamente en un organismo que manda virreyes al resto de los países y les dice qué hacer con su política económica? Hernán Brienza. El primer crédito la Argentina lo tomó durante la Revolución Libertadora. Después de Perón. A partir de allí, Argentina es que comenzó a endeudar. El pico máximo de endeudamiento fue con Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pero hay que tener en cuenta que durante la dictadura militar creció, en la cual Domingo Cavallo también fue parte y nacionalizó parte de la deuda creció de 7.600 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. ¿Cuál es el gran negocio del FMI? Bueno, tiene algo de gendarme imperial en función del famoso consenso de Washington en los 80, las políticas neoliberales, las políticas de ajuste, pero también tiene al costado algo que dijo la presidenta, que lo voy a repetir, digo solamente porque me parece que es interesante, que son los negocios paralelos, los negocios adentro y afuera de cada una de los países, de las fronteras, porque en las comisiones, en los toma y daca, en volver a endeudarte para endeudarte, ahí se gana muchísimo dinero, se ganan muchísimos millones de dólares, lo ganan obviamente los virreyes, como decís vos, o los sátrapas de adentro, y también lo ganan los altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, de la Banca de Inglaterra, de otros sectores que componen el sistema financiero internacional. Y la verdad, el Fondo Monetario Internacional hoy es era hasta hace unos años un gran negocio. Y Argentina, de alguna manera, en realidad Sudamérica, con la fuerza de Brasil, con Venezuela, lo que ha de alguna manera hecho es marcarle la cancha al Fondo Monetario Internacional. Cuando vos le pagás al Fondo Monetario Internacional le haces el peor negocio posible, porque lo dejás sin posibilidad de que hagan negocios sus funcionarios y que no haga negocios el Fondo Monetario Internacional. Viejo refrán de la Biblia, ¿no? El que debe es esclavo del que presta. Pero digo, Moca, a ver, ¿cómo es esta historia? ¿Qué pasa allí donde la única verdad es la realidad? De pronto, el Fondo Monetario actúa, hace endeudar un país, se sabe el circuito que hacen con el Banco Mundial, una entidad hermana, y la Organización Mundial del Comercio, que nacen de ahí también, ¿no? de Bretton Woods. Digo, ¿por qué esas recetas no se ven en la realidad como para que los vecinos las copien o no las copien? Lo que pasa con esas recetas en nuestros países, una cosa dicha entre paréntesis, es que durante muchas décadas el Fondo Monetario Internacional hizo estas cosas que bien relataba Hernán, fundamentalmente en los países emergentes, en América Latina, en otros países, y ahora lo está haciendo en un lugar donde nunca le dieron demasiada entrada al Fondo Monetario Internacional, lo cual permite pensar que ese descrédito absoluto que tiene el Fondo Monetario Internacional en nuestros países, si todo va en la dirección que parece ir, en Europa va a tener también un costo muy alto. Pero quizás tu pregunta pueda tener que ver con un dato que a mí me parece muy importante. Los daños terribles de la economía neoliberal, empezando por su prólogo en la dictadura y pasando por los años 90, no es solamente atribuible a los de afuera,
y a los organismos internacionales. Esas cosas no existen en el aire, existen en complicidad y en sociedad con sectores dominantes de la economía, de la cultura y de la sociedad argentina, con los que, como decía antes, se decía acá, que decían en el buquebús, los que están siempre. Los gobiernos pasan, las modas pasan. Los que creen que son los permanentes. Pero son la Argentina permanente, la Argentina de las grandes propiedades terratenientes, la Argentina de la economía concentrada, la Argentina de los que estudian en los mejores colegios, de los que visitan las ciudades esa Argentina es la que fue sistemáticamente socia de esos poderes internacionales, y sin esa sociedad ningún organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional no es una tropa que desembarque y colonice a fuerza de fusil. Sin quinta columna no hay posibilidad exactamente, de elección. Es la quinta columna lo que explica. Pensando en términos del conurbano, me gustan los varones, digo. Para una conclusión de esto. Sí. Primero pensaba respecto a la complejidad a veces para entender desde la ciudadanía el rol del Fondo Monetario, la palabra desnaturalizar que expresaba ayer en uno de los informes Néstor Kirchner, que se ha desnaturalizado, y Kicillof hablaba cómo comenzó el fondo, como una idea distinta de equilibrio entre las naciones. Pensaba que es difícil y me imaginaba la idea de una procesadora, basado un poco en esto que ocurrió con Kicillof y con los medios. Me pregunto, un gobierno que triunfa mayoritariamente, por un margen considerable sobre la oposición, que tiene un arraigo popular muy grande, ¿por qué puede ser defenestrado mediáticamente por una minoría? ¿Por qué este escándalo? Imaginemos el buquebús, ¿cuánto ocupa ese interior del buquebús? ¿Qué significan esos 300 y 400 pasajeros? ¿Qué significan los 35 violentos desde el punto de vista numérico frente a 40 millones? La amplificación que los medios dan, sin emitir un juicio de valor como el que, obviamente, el relato de Nora que estuvo ahí, hace que yo pensaba, ¿cómo encuentra la realidad? No me estoy yendo del camino, estoy tratando de decir cómo encuentro la realidad yo si no estoy en el buque, no estoy en el buquebús, estoy en el conurbano, como decís vos. ¿Cómo encuentro la realidad? La encuentro informándome, modestamente, desde mi modesta ignorancia. Y si la encuentro en los medios, ¿qué recibo yo en esa procesadora? Cuando alguien sabe cocinar, en esa procesadora de alimentos, coloca los elementos comestibles que pueden combinar, ya sea por su acidez, por su dulzura, por su dosis de sal. Esa combinación produce, valga la redundancia, un producto final, que es el del cocinero. Acá acabo de hacer en la procesadora esta mezcla que es redituable gastronómicamente. El tipo que en la procesadora ingresa todos los elementos caóticos sin saber para qué sirve cada elemento. El FMI, para qué sirve Kicillof, qué es el marxismo, qué significa el ser opositor de una manera visceral. ¿Cómo hace para entenderlo? ¿Cómo hace para entenderlo? Vos dijiste que estabas orgulloso de este programa, y obviamente creo que compartimos muchos eso, y me atrevería a decir que todos. Me pregunto si Marcelo Bolelli, en ese diálogo con Silvestre, el primer Silvestre, después hubo un segundo Silvestre, espero que no haya un tercero, en ese diálogo con Silvestre plantea, fíjense ustedes, porque creo que a ustedes les parece terrible, esa admiración colonizada por el virrey enviado por el FMI. El peoncito de las mebotas del patrón, lo conocemos. Yo te diría que hasta una adhesión suplicante. Es impresionante. Me pregunto si Bonelli, cuando llega a su casa, siente el mismo orgullo que vos, o que nosotros, de pertenecer y de estar en ese lugar en donde está. Es simplemente una pregunta, a lo mejor sí. Ha llegado hasta su casa, yo no sé cómo he podido, dice un tango, pero para que esto se vea bien en la vida cotidiana, quiero ir al próximo tema. La llamaría la Sacra, Pimpi, porque Sacra fue el sindicato de amas de casa de la República Argentina, pero que te tiene como fundatriz, ¿o no? Sí, como bien. Una de las... Sí. Matemática y fundadora. Entonces, porque ocurre que hay una agrupación llamada Adecua. Es un verbo difícil, adecuar, la gente lo pronuncia mal y todo. Más difícil se vuelve cuando la función de esa organización parece que se convierte en la contraria. ¿Habremos entendido bien los lectores de Clarín?
Defensa del consumidor. Ataca al consumidor. El Consejo Ético de las Asociaciones de Defensa del Consumidor parece que está analizando algunos acuerdos firmados por Adecua con bancos. Esto lo hacen supuestamente en protección de casi 2 millones, 1.700.000 usuarios. El 99% de los damnificados no cobró nada. Los bancos se ahorraron más de 350 millones de pesos y los abogados de la asociación de Adecua recibieron 15 millones de pesos en honorarios. Página 12. Con defensores así... ¿Defensa del consumidor? Así es, defendemos a las empresas del consumidor. ¡Fascinante! Miles de usuarios fuera de juego. Sobre un universo de 1.736.499 clientes afectados en 5 de las entidades involucradas, lograron que les devolvieran lo que les habían cobrado de más apenas 15.672, el 0,9%. Ese es el punto más vulnerable de Adecua, no en términos legales, sino de comportamiento ético según las razones que expondrá el gobierno para convocar otra vez al comité correspondiente. Muchas veces estos pequeñas estafas o grandes estafas que se hacen a usuarios y consumidores, ¿cuál era la lógica que debía haber reclamado la organización que defiende a los consumidores? Que directamente el banco le acreditara a su cliente en su cuenta la diferencia, 2.000 pesos o lo que fuera. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, en total el 0,9 únicamente cobró, por un total de ¿cuánto, Pimpi? ¿Cuánta plata en total cobraron? 1.600.000 pesos de los 367 millones de pesos. Ahora, adivinen cuánto cobraron los abogados de la Organización de Defensa de los Consumidores por el trabajo maravilloso realizado en defensa de ellos. ¿Y quién lo pagó? 15 millones de pesos cobraron los abogados, menos del 1% cobró 1,5 millones, y lo pagaron ¿quién? Los bancos, obviamente. Este es un típico caso de bancos que se quedaron con 367 millones de pesos que le correspondían a sus clientes. Y bueno, alguien debería preguntarle a los abogados también a quién defendían, ¿no? Si a los clientes o a los bancos, porque ellos sabían. Hubiera sido muy fácil. Nos copiaban en lo que habíamos hecho con las telefónicas y todos cobraban. No deja de impresionarme cuando uno se dedica a estas cosas la forma en que una presidenta es capaz de editorializar solo con el tono. Pero, Pimpi, querida, a ver si nos entendemos, porque parece esas historias, esos thrillers donde no se sabe cuál es el villano, que siempre es el policía, y más o menos así. ¿Qué es Adecua primero? No, Adecua es una asociación inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Tienen una función que está prevista en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, y tienen una ventaja muy importante que existe en nuestra legislación y no es exactamente igual en otras, que les permite litigar en la justicia en representación de un universo no nominado de personas. O sea, no necesitan tener la firma de 50.000 clientes de banco para ir y demandar al banco para que les devuelva 5 pesos a cada uno de los 50.000. Ellos pueden decir que, como el banco, que son estos casos, todo esto que nosotros venimos investigando a raíz de la denuncia de una persona que se sintió afectada, y venimos tirando un poco del piolín y descubriendo cómo es este asunto. La asociación presenta en la justicia una denuncia contra este banco porque dice está cobrando un seguro por el saldo deudor de los créditos que es excesivo. Entonces empieza el litigio. En algún momento, que según vemos fue un momento en que la Superintendencia de Seguro de la Nación estaba por establecer ya una norma sobre cómo debía eso cobrarse, que ha mejorado sustancialmente esa situación. Esto ocurrió en el año 2010. En ese momento la asociación negocia con el banco un acuerdo. ¿Qué banco? El Banco Santander Río, el Banco Galicia, con Falabella por su tarjeta CMR, con el Banco Privado de Inversiones, con la tarjeta Naranja y con algunas otras que todavía estamos averiguando. Pero estas que les he nombrado son de las que tenemos información, que las conseguimos de las asociaciones y también de las empresas. Y también, por supuesto, de investigar en la justicia. Venimos Pimpi, son acuerdos, estamos hablando de acuerdos bajo cuerda, digamos. De acuerdos, no estamos hablando de acuerdos bajo cuerda. No, estamos hablando de que hubo fiscales y jueces que homologaron esos acuerdos.
estamos hablando de... Viene el juicio, en algún momento se sientan las dos partes, una supuestamente en defensa de los consumidores, y negocian. ¿Qué negocian? Por un lado, que de ahora en más le van a cobrar como deben. Todos los que vienen, a partir de mañana, van a cobrar como deben. Hacia atrás, la asociación pide que se haga un resarcimiento por los últimos 10 años. Cuando llega el momento del acuerdo, dice, bueno, por los últimos 3 años. Pero no solo por los últimos 3 años, y establece un patrón, cómo se debe calcular la devolución. Dice, por los últimos 3 años, pero con las siguientes salvedades. Durante 60 días corridos, no hábiles, porque eso se le ofrece a las empresas, a los usuarios se le ofrece 60 días corridos, los usuarios que se sientan damnificados deben presentarse al banco a pedir que le devuelvan los 20 pesos, los 700 pesos, según lo que, depende cuánto tiempo te has estado pagando y demás. Entonces, y además de eso, ¿cómo se van a enterar los usuarios? Porque se va a publicar en un diario de mucha tirada un aviso, 2 días, y en otro diario, o sea, 4 avisos en total para que se enteren los clientes. Te digo que la respuesta de los bancos a veces resulta de un cinismo, como también la de algunos de las asociaciones, porque de pronto el banco dice, y hubo tan buen trato de nuestro banco que solamente de los 615.000 clientes que teníamos en tarjeta de crédito, solamente se presentaron 109 a reclamar que se le devolviera. 615.000 le devolvieron a 109. Ese acuerdo homologó, digamos, firmó Adecua, homologó un juez, intervino un fiscal, y los usuarios de ese banco, ese es el caso del Banco Santander Río, pagaron a los usuarios 23.000 pesos, a los de tarjeta de crédito y un poco a los que tienen cuenta corriente. Pero para hablarte de los de tarjeta de crédito, 600.000 le pagaron a 109 23.000 pesos. Se nos ocurrió preguntarle a las empresas, porque se lo preguntamos a la asociación y la asociación nos dijo, nosotros no pagamos honorarios. Es más, en el acuerdo dicen costas por su orden, que yo estudié matemática, como vos bien has dicho, pero los abogados sabrán que costas por su orden quiere decir que cada uno paga a sus propios profesionales. O sea, el banco paga a los de ellos, la asociación paga a los propios. Le preguntamos a la asociación y dice, nosotros nunca pagamos los honorarios profesionales. Entonces le preguntamos al banco, ¿ustedes pagaron honorarios a profesionales de Adecua? ¿Cuánto? 5 palos. Resulta que a los usuarios le dieron 29.000 pesos. 23.000, porque era 29 entre los dos. 23.000 pesos. Y a los abogados de Adecua le pagaron 5 millones de pesos. Eso es Santander Río, en Galicia otro tanto, en CMR Falabella otro tanto, en cada uno de los que vamos investigando, misma manera de proceder. Te pongo un plazo que no es legal, un plazo para que vos reclames. Te pongo la exigencia del reclamo individual cuando lo que dice la ley es que cuando hay afectación del patrimonio, lo que tiene que ocurrir es que la empresa que hizo el daño les devuelva de una manera universal a los damnificados por la misma vía que les retuvo. O sea, vos fíjate, cuando el año pasado tuvimos en Movistar y tuvimos en Claro, creo, 2 momentos de apagón telefónico, el Ministerio de Planificación, ¿qué dijo? La empresa le tiene que devolver a todos los usuarios, ponerle en ese caso 10 pesos cuando fue la luz, le tiene que devolver 150 si estuvo tantas horas, en fin, a todo el mundo, no que la gente vaya y haga su reclamo. La exigencia del reclamo, la existencia de un plazo máximo para hacerlo, es lo que convierte toda esta negociación en un embudo. Hago la pantomima de que estoy reclamando por todos los usuarios y estoy haciendo un negocio que solamente beneficia a ese equipo de gente que lo hizo. Y esto configura delito, entiendo. ¿Cintia García? No necesariamente configura delito, porque es un acuerdo entre partes y aquí es donde lo que las partes deciden es ley, pero me parece que sí configura la palabra traición. Esto es una traición a la representación de los consumidores. Y hay que decir que la fundamentación de la ley de consumidor viene a paliar las diferencias. Cuando el antiguo Código Civil decía que la gente contrata en condiciones de igual negociación, yo te compro la lapicera, te digo vale 10 pesos, me vale 8 y acordamos un precio entre nosotros, se supone que hay una igualdad. Bueno, el mercado, el capitalismo, la globalización, el mundo demuestran que no es así. Los consumidores de tarjetas de crédito o de cualquier servicio bancario están en una desproporción tan abismal
con la otra parte que su situación necesita una protección legal. Así nace la ley de los consumidores. La ley del consumidor protege esa inequidad en contrato donde una de las partes es desigual y no tiene condiciones de negociación. Entonces, las asociaciones de defensa del consumidor, ¿qué hacen? Vienen a paliar esa desigualdad y, como dice Pimpi, efectivamente pueden representar derechos colectivos sin haber sufrido perjuicios las propias asociaciones. Ahora, si las propias asociaciones que defienden derechos colectivos en representación de gente que tiene inequidad y desigualdad de condiciones, se usufructúa esa representación, esto es una traición y la palabra carancho de esos abogados, como en la película de Darín, sobrevuelven esta historia porque van a la carroña para profundizar esa desigualdad. Me preocupa que la traición y todo eso, sí, Pimpi. Una cosa que creo que no hay que perder de vista. Acá, estos 5 bancos se engulleron 360 millones de pesos que le sacaron del bolsillo a los consumidores. No es por eso digo. Bueno, todo vamos a investigar, ¿eh? Porque me parece que, digamos, el tema, creo que primero querría saber si son los mismos abogados los que actúan en las presentaciones en los distintos bancos, ¿no? El mismo estudio de abogados o los mismos abogados. Y por otro lado, los jueces, ¿no? Porque acá, digamos, hay alguien que avala esto. Por supuesto. ¿No? Y hay mucha plata. Exactamente. 350 millones de pesos, me parece que y eso, 5 bancos es mucho para repartir. Es mucho, los 5 que estamos investigando. Por eso. Es mucho dinero, son muchos bancos, hay jueces involucrados y nosotros, para dejar que el jurado delibere y después volver con este tema, nos vamos a ir a un corte. Hacemos de tomate.